Hola, amable audiencia, soy Juan Carlos Silva y estamos en esta transmisión de El Arte de Juzgar. Es un programa de Plataforma Electoral, el canal por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo que es precisamente Ricardo Ánimas. Él nos va a dar su perspectiva personal en relación con esta cuestión que se ha identificado como el arte de juzgar. ¿Cuál es la visión que tiene desde la posición de el artista, el promotor, protagonista también, el divulgador del quehacer artístico en diversos ámbitos, como es el programa universitario de estudios de género de la Universidad Nacional, de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México en la delegación Ixtapalapa, entre otras actividades, también juez en diversos concursos que se han realizado, editor de revistas de contenido artístico, entre otras cuestiones. Pero bueno, vamos a darle oportunidad de que nos diga quién es Ricardo Ánimas desde una posición personal. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, te agradezco, es un placer para mí estar aquí contigo, conversando así de una manera tan natural. Mira, yo creo que parte esencial de mi formación ha sido la multidisciplina. Precisamente como tú mencionas, he incursionado en diferentes disciplinas, académicas y no académicas, y eso pues me ha permitido desde muy pequeño ampliar mis horizontes hacia la manera en que vivo, la manera en que veo las cosas, ¿no? En que vivo la vida. Y creo que la multidisciplina no tiene mucho de estar en boga, precisamente porque la sociedad ha cambiado muchísimo y la manera en que ella se concibe, ¿no?, a sí misma. Hay un reto muy grande de la multidisciplina. Creo que todos, aunque hablan de ella o tratan de tomar ese rumbo, se corre el riesgo de, a través de ese proceso en que vamos recogiendo cosas, elementos, ¿no?, de diferentes personas, de diferentes disciplinas, ámbitos de la vida, ir haciendo una suma de cosas que al final puede convertirse, pues como puedo decir que hasta en algo similar a un bodrio, ¿no? Que la verdad, más que otra cosa, se vuelve muy complejo y nos acompleja como personas. Entonces, la clave de la multidisciplina a mí me parece es precisamente la integración. O sea, si no hay una integración, perdemos ese rumbo que estamos llevando. Porque cuando integramos todos esos elementos y no solo los sumamos, no nos volvemos más complejos, sino más completos. Y cuando somos más completos necesitamos menos. Y cuando necesitamos menos, somos más libres, somos más felices. Sí. A mí esta parte me importa mucho, sobre todo porque al ver tu trayectoria, es una persona muy joven, Ricardo Ánimas, pero advierto dos datos que me llaman la atención. Uno,
tu tránsito, tu formación en el Conservatorio Nacional de Música, Ujú. y el otro que es el que también me llama la atención, que es tu formación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la parte del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Así es. Entonces, esta cuestión, y sobre todo con el ingrediente de tu juventud, es una parte que importa mucho en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha identificado, y es una cuestión evidente en el México contemporáneo, el compromiso de los jóvenes con diversas actividades. Así está la cuestión esta deportiva, está la cuestión política, la cuestión cultural, la cuestión educativa, y me parece que fundamentalmente en estos tres últimos tú has tenido puntos de contacto muy importantes. Yo advierto también que además de lo que estás mencionando y en lo que haces énfasis en el carácter multidisciplinario, utilizas una expresión que me llama la atención, que es el transdisciplinario. Exactamente. Y entonces, ¿cómo tu proceso de formación viene marcando y cuáles son los puntos de contacto con el ámbito político? Y después pasaríamos a la parte que corresponde precisamente con la administración, impartición de justicia, porque también advierto que tienes una incursión en talleres, en actividades que se han realizado con diversos colectivos. Es el caso de mujeres, es el caso de grupos que se encuentran en una situación precaria o desaventajados, entre algunos otros. Cuéntanos sobre estos dos aspectos, tu proceso de formación y tus actividades actuales. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como les decía, es un reto, ¿no? El ir integrando todo esto que uno va recogiendo, ¿no? Pero también es un reto, después de recogerlo y de integrarlo, cómo diseminarlo, ¿no? Porque es difícil saber aplicar los conocimientos que uno tiene, que son diversos, ¿no? De diferentes formas o de formas integrales también, así como uno las ha hecho para uno mismo, ¿no? Entonces creo que la fortuna de haber colaborado en el PUEG de la UNAM con Marisa Belaustegui-Goitia y de haberme brindado la oportunidad de desarrollar, de explotar todas esas facetas que he conquistado, ¿no? Como profesional y como artista, pues ha sido maravillosa. Mi experiencia dentro de la cárcel, específicamente en Santa Marta, fue de verdad paradigmática, ¿no? Para mí. Porque yo siempre he sido una persona rebelde, en cierta forma inquieta, y uno tiene muchos presupuestos, ¿no? De lo que uno escucha, de lo que uno lee, de lo que se replica en los medios de comunicación respecto a lo que es la justicia y respecto a lo que es el sistema penitenciario. Pero cuando uno está ahí tomando una experiencia, no solo como testigo, ¿no? Sino como partícipe de un colectivo, es muy distinto estar involucrado con ellas, ¿no? Yo creo que el arte es uno de los poquísimos medios que hay que puede incidir de manera directa en la impartición de una justicia legítima y no solo legal. Y con legal me refiero al cumplimiento de una pena, ¿no? Que tiene que ver con sufrimiento, de hecho. Una pena tiene que ver con un pesar, ¿no? No necesariamente con una regeneración. Y el arte incide directamente en la persona, sea culpable o no lo sea, en esa reintegración, en esa regeneración. Entonces actúa como una justicia legítima de primera mano. Las personas que están encarceladas, me di cuenta que todas o la mayoría tienen un perfil muy común, que es el haber estado o el estar disminuidas, empobrecidas, limitadas, marginadas, ¿no? Por la sociedad. Entonces el arte en este sentido les puede dar lo que nadie les da, ni siquiera su entorno,
¿no? Ni siquiera el cumplimiento de una pena, que es el ser mejores seres humanos. Fíjate que esa parte me gusta porque yo veo puntos de contacto entre lo que es la cuestión artística, el arte, la labor creativa de ustedes los artistas, en tu caso como poeta, como intérprete, músico, como también dibujante a través de tu trabajo de ilustración de publicaciones. Porque así me referiría a un trabajo de la doctora Leticia Bonifaz, que fue directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral aquí en el tribunal, donde establece un símil. Señala el legislador, ley y el juzgador. Y entonces, en ese proceso de creación normativa, el legislador es el equivalente a lo que sería el artista, su obra es el equivalente o la correspondencia con la ley, y el público, el crítico, el teórico del arte al juzgador. Sin embargo, yo creo que una parte muy importante, y eso me parece lo que debemos destacar, que no solamente es el plasmar una obra de carácter estático, como es, por ejemplo, la pintura, la escultura, en fin, alguna composición, y está ahí la partitura, sino que fundamentalmente un carácter dinámico, un carácter actuante, donde se establece un diálogo entre el artista y su destinatario. Y qué mejor cuando son de las personas que se encuentran recluidas o privadas de su libertad personal, y que contribuyes a través de tu actividad, de tu compromiso social en ese proceso de reinserción social, o como se dijo en algún tiempo, readaptación social. Entonces, esto que estás mencionando de la disminución, la poca autoestima derivado de su condición y quizás del contexto, pues también es muy importante. Y esta cuestión también porque no solamente el juzgador es intérprete de una ley, sino que es un sujeto social como también el artista, y en esta parte yo me siento muy próximo contigo, y estamos determinados nosotros por nuestro contexto, y también estamos participando en ese contexto, ¿no? Entonces no es, creo, en el caso, así yo lo diría, el artista que tiene un compromiso social y que actúa. Y entonces hay posiciones muy cómodas, pero también no dejan de ser loables, pero no tienen ese desgaste como ser un artista que a través de un evento artístico pues tiene una manifestación, sino el artista que también desciende a la sociedad. Y creo que también en esa medida nosotros debemos tomar ejemplo de tu actitud, de que la justicia no debe ser una justicia de gabinete, ¿no? Así es. En el sentido de que estemos ahí con el documento, con el expediente, y estemos de esa manera estableciendo un proceso entrecomillado dinámico, sino más bien establecer verdaderamente un diálogo. Por eso ahora se habla del sistema de justicia oral, ese principio de inmediatez entre el juez y las partes y el conocimiento, pero aquí es el artista que también tiene ese compromiso y estableces estos talleres. Entonces, esta experiencia, ¿qué te ha reportado? ¿Qué es lo que te manifiestan o que te manifestaron las internas o que te vienen diciendo? Y a partir de esto, ¿cómo marca a la persona y al artista, a su obra? Así es, Juan Carlos. Bueno, ¿qué me ha reportado? Una transformación. O sea, sin duda uno cuando se involucra, no importa si eres académico, si eres artista o cualquier otra actividad que realices, cuando uno se involucra, uno casi siempre intenta, o lo primero que uno se le viene a la mente es cambiar, ¿no? Transformar algo en lo que uno cree, algo en lo que uno conoce, pero pocas veces uno se involucra de una manera
digamos, pasiva, pero no pasiva en el hecho de ser inactuante, ¿no? Sino pasiva en el hecho de estar abierto a recibir, o sea, lo que te den y a dejarte conquistar. Entonces yo cuando fui a la cárcel, lo primero que me dijo Marisa, que en ese momento era la directora y con la que trabajé y sigo trabajando muy de cerca, fue, ¿sabes qué? Tú no vayas ahí a imponer nada. Tú aprende de ellas, escúchalas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces es una manera muy diferente de involucrarse, ¿no? Uno a veces como artista también cree que tiene cierta autoridad, ¿no? Moral o como cualquier otra profesión, pero, pero lo que se da uno cuenta y lo que a mí siempre me ha quedado muy claro en el arte es la importancia de la generosidad también. Sí, fíjate que esta parte es muy importante, porque ¿qué es lo que estaríamos demandando o que sería el óptimo, ¿no? A partir de este compromiso social? El artista que tiene un contexto, que no se aleja, que establece un proceso de diálogo, que no solamente es el aspecto, como me señalé, estático, sino dinámico, y un artista que establece contacto con aquellos a quienes dirige su obra y que también no solamente concibe a la obra como aquella que está transmitiendo un mensaje, y es aquellos que tienen la posibilidad de percibirla y que su sensibilidad les llega a establecer esa comunicación con el cuadro, con la escultura, en fin, con el poema, sino el diálogo. Entonces es actuante, porque también puede ser, así como pueden existir juzgadores inaccesibles, en donde estarían colocados en una situación donde no se da esa comunicación, ese diálogo con las partes, pero precisamente para empaparse, conocer el expediente, la situación, el problema que se tiene que decidir. Creo que también nosotros tenemos que tomar enseñanzas de estas actitudes que se asumen, ¿no? Cómo es no solamente un proceso creativo, sino un proceso transformador a través de esta comunicación que se establece. Y entonces no es que la persona interprete la obra, sino también enseñarles a su vez a ser creadores y a transformar a la sociedad. Nosotros la transformamos a través de nuestra actividad y somos transformados en ese proceso de diálogo. Me parece que, como también desde mi punto de vista personal puedo comprender de lo que vienes haciendo. Así es. Pues es muy importante lo que mencionas. Creo que un artista no debe de ser simplemente un productor de obras, ¿no? Debe de ser alguien que está constantemente o más bien permanentemente incómodo, ¿no? Una persona que está vinculada directamente con su realidad, con su circunstancia precisa en ese momento, ¿no? Digo, hay muchos tipos de artistas y hay muchos tipos de arte, pero creo que a mí el arte que más me interesa es el arte que puede provocarte ser alguien mejor de lo que ya eras, ¿no? Como ya les he mencionado a otras personas y hasta tengo escrito por ahí en internet. Yo me posiciono como un artista activista, ¿no? Y un artista activista es también alguien que es en esencia generoso. Conozco otro tipo de artistas, no es que los desacredite, no es que yo crea que hay artistas mayores y menores, pero creo que al menos dentro de mi circunstancia, a mí lo que me tocó es esta manera de ser artista. Y el arte que no entrega algo más a la sociedad, que no aporta, pues puede denominarse de muchas maneras, ¿no? Puede ser hedonismo, puede ser búsqueda de fama, y no es que esté mal, está bien, pero habemos otro tipo de personas, ¿no? Que nos llena más, nos produce mucho más placer el ofrecer y el recibir, ¿no? Con nuestras actividades. Sí.
Esto me gusta y tú lo señalabas, ¿no? No con estas palabras, pero me parece, puede haber algunos que sean artistas que estén encumbrados, puede haber artistas que no lo resulten tanto, que no sean tan visibles o tan conocidos o que tengan esa trayectoria tan pública. Sí, Pero yo creo que hay que concebir el artista y ver las distintas posibilidades que puede tener o exactamente. trayectorias que puede tener o caminos que puede seguir Muchos. su actividad, ¿no? Y entonces pensamos en una sociedad plural, en una sociedad con distintas necesidades, con distintas visiones, como se establece en la Constitución, pluriétnica, pluricultural, plurilingüística, Diversísima. muy diversa. Así también hay caminos, y uno es, diríamos, una exposición, la otra es a través de internet, la otra es a través de una marcha, una reunión, y la otra puede ser también el trabajo que se hace con las bases, con la propia sociedad en esos espacios, ¿no? En este proceso de la divulgación, no solamente dejarlo a los medios de comunicación electrónicos, sino el artista que también divulga, difunde, transforma a la sociedad a través de su concepción, ¿no? de su visión. Así es, ¿Estarías de acuerdo con esta cuestión? Totalmente. Bueno, no hay que olvidar que el artista también forma parte de la sociedad. Entonces, un artista también trabaja respecto a su propio sistema de valores, ¿no? Entonces, un artista que no está involucrado formativamente, ¿no? con su entorno, pues va a ser un artista pobre que probablemente solamente se dedique a producir obras, ¿no? Y que no tenga la capacidad o esa sensibilidad de amplios horizontes, ¿no? Entonces, bueno, yo te comento que mi formación como artista plástico, digamos, más profesional, inició a través del dibujo científico. Y el dibujo científico, que puede pensarse que es ser copista, ¿no? Es hacer copias, reproducciones, pues bueno, tiene claro que mucho de arte, ¿no? Entre eso es una recreación, o sea, el artista científico no solo copia, ¿no? O reproduce, sino recrea. Entonces, al recrear hay una reinterpretación. Igual que lo hace el sistema de justicia, que lo hacen los abogados, los jueces. El dibujante científico, antes de poder reinterpretar, tiene que aprender a ver, ¿no? A observar. Entonces hay un entrenamiento de observación, de saber distinguir dónde hay cualidades excepcionales en lo general, ¿no? Que lo hacen precisamente distinguido, ¿no? Pero también dónde están esas generalidades que lo agrupan, ¿no? Y es un trabajo que también realiza la administración de la justicia, precisamente al interpretar lo que hay en la ley, ¿no? O en el espíritu de la ley, llevarlo hacia los casos particulares de una manera positiva y viceversa, ¿no? Cómo dar luz a través de un caso particular a todos sus demás homólogos. Es un proceso de diálogo, ¿no? De ida y vuelta y de mucho entrenamiento, de mucha observación. Es un reto que tienen los jueces y los magistrados, mucho más que antes, sobre todo porque la sociedad lo está demandando. Hoy en día creo que algo que podemos ver en todo el mundo es que la sociedad no está conforme con que no esté incluido todos y cada uno de sus actores, ¿no? Todos debemos estar incluidos y ese es un reto de esfuerzo lógico, de esfuerzo ético, ¿no? De muchas cosas que es necesario para todos. Fíjate que así como establecí estos símil entre la actividad del juzgador y la actividad del artista, ahora a partir de esta exposición, de esta intervención que tienes, yo
en este proceso simbiótico, esta retroalimentación, este diálogo que estamos entablando, me lleva a la siguiente reflexión a partir de tu exposición. Cómo en lo que se ha entendido por algunos teóricos del derecho, por algunos juzgadores, que la actividad del juez en ocasiones tiene que ver con un proceso deductivo, donde la norma general nos lleva a una conclusión a partir de un silogismo entre la norma general, el supuesto de hecho y la conclusión, lo que estaba señalando con el dibujo artístico. Entonces, sin que necesariamente hubieras tú leído a García Maínez o algún otro de los grandes teóricos del derecho, Santiago Nino, en fin, y que también cuestionan esa posibilidad, establecemos estos puntos de contacto, ¿no? Cómo nuestras determinaciones, lo que se conoce como sentencias, las resoluciones, es la norma general, se hace la norma jurídica individualizada al caso concreto, y en este caso concreto, donde las trayectorias del sujeto, del artista, en este caso las trayectorias del juez, están también o llevan a una parte, sin desconocer los datos que derivan del expediente, como el juez a la vez es que tiene una historia que va a marcar la forma en que se concibe el derecho, y que de alguna forma irá implícita en la sentencia, también tiene que hacerse cargo, y esa es la parte fundamental, de un contexto. Somos seres sociales, estamos insertos en una sociedad, y nuestras historias marcan nuestra obra, marcan nuestras decisiones, marcan la forma en que nos conducimos, y a la vez nosotros también somos sujetos transformadores de esa realidad. Entonces, en esta parte, yo quisiera que me dijeras cómo en la actividad con los colectivos, con las mujeres privadas de su libertad personal, con algunos otros grupos colocados en una situación de esa naturaleza, te han marcado. Bueno, pues me han marcado en ¿Qué te decían, qué advertías de sus historias? Pues bueno, creo que en general dentro de la cárcel las historias son bueno, lo que me tocó experimentar son de dolor, de impotencia, de sufrimiento, de abandono. Y desde luego uno no está en condiciones a veces de aportar algo que realmente les produzca un beneficio, sino simplemente escuchar, ¿no? Que también es otro de los ejercicios importantes para la justicia. Pues mi querido Ricardo, fíjate que algo que también nosotros estamos agradeciendo de tu generosidad es precisamente esto, que pretendemos establezca como una tradición, que a las personas que estamos invitando, además de sus reflexiones, también nos dejen algún presente material. Y es el caso que tú nos dejas esta litografía. Si quisieras tú explicarnos y dedicarnos para que quede en una galería del Tribunal Electoral, que sería accesible a todo el público. No, pues un honor, la verdad, para mí, Juan Carlos. Y bueno, esta obra que traigo se denomina Arte por Cárcel, y la realicé conjuntamente, bueno, en el momento en el que yo estaba impartiendo un taller de ilustración artística junto con todo el equipo del PUEG ahí en Santa Marta, Catitla, y bueno, es, digamos, una manera de representar el proceso de deconstrucción carcelaria, ¿no? De cómo impacta, cómo transforma la vida de las internas, pues el arte, ¿no? La instauración del arte. Y en esta ocasión dedicarías este trabajo a nuestro programa
el arte de juzgar. Así es, pues vamos a dedicarlo para el arte de juzgar, por más arte y menos cárceles. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Pues me parece que es una buena conclusión para una muy provechosa plática. Distinguida audiencia, de esta manera damos por concluido esta entrevista a nuestro invitado de hoy, que es don Ricardo Ánimas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Carlos. Gracias.